Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre los símbolos químicos. Los símbolos químicos, chicos, son maneras abreviadas de representar el nombre de los elementos químicos. Si quieres saber más sobre este y otros temas, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. ¡Vamos! Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a desarrollar el tema de los símbolos químicos, como ya sabemos. Y pues previo al desarrollo de nuestra clase voy a hacer un recuento del concepto de elemento químico, ¿ok? Un elemento químico, chicos, es una sustancia simple. Asimismo, estas sustancias simples tienen una cantidad determinada o una cantidad definida de protones, electrones y neutrones, que son partículas que corresponden o pertenecen al átomo, ¿no? Si recordamos bien, los electrones se encuentran en la nube de electrones o la nube electrónica, ¿no? Y en cambio, los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, ¿ok? Muy bien. Un poquito más sobre los elementos químicos, ¿no? Tenemos que pues, los elementos químicos tienen una representación simbólica, es decir, que para efectos de poder manipularlos o determinar, por ejemplo, cómo serían los productos de una reacción química, vamos a necesitar simbolizar o representar de una manera sencilla y rápida a los elementos químicos, ¿ya? Por eso es que pues, los elementos tienen una representación simbólica, o valga decir, tienen sus símbolos químicos. Bueno chicos, adicionalmente tengo para decirles que los elementos tienen un conjunto de propiedades. Pues en este conjunto de propiedades que tienen los elementos habrán propiedades químicas, habrán propiedades físicas también, etcétera, ¿no? Una propiedad es una cualidad o una característica que pertenece a determinado objeto, ¿no? Por ejemplo, los elementos químicos del grupo 1, ¿no es cierto?, tienen la característica de ser muy reactivos al contacto con el agua, ¿no? Y la reactividad es variable, ¿no? No es la misma reactividad que tiene el sodio o la reactividad que puede tener de repente el cesio o el francio, ¿ok? Siendo que todos estos elementos que acabo de mencionar son metales, ¿ok? Bueno chicos, entonces pasemos al punto número 2, que trata sobre la notación de los elementos químicos. En este punto debo mencionarles que fue John Dalton, un químico inglés, que fue el primer científico en proponer una representación para las sustancias químicas, ¿ya? Él fue el primero que se dio cuenta, pues, de decir, bueno, no nos podemos quedar con líquidos o gases en un laboratorio, en probetas, pipetas o balones, ¿no? Sino que debemos ir más allá a la formalización teórica de esos conceptos, de esas entidades, elementos químicos, ¿no? Bueno, él propuso una notación para los elementos químicos, que dicho sea de paso, no es la que usamos ahora, porque la notación que nos proporcionó Dalton resultó ser demasiado engorrosa, ¿ya? Por eso es que no se usa. En cambio, tiempo después, el químico Juan Jacobo Berzelius propuso la notación que hasta en la actualidad seguimos usando. Esa notación, como todos ustedes ya saben, combina un conjunto de letras con números. Y por poner un ejemplo, tenemos aquí la notación del carbono, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que el número de la parte superior, de la esquina superior izquierda en este caso, el número 12, representa la masa atómica del elemento, y el número 6 es el Z, o el número atómico del carbono, del elemento, ¿ya? Muy bien, entonces, a manera de resumen, una pequeña conclusión, vamos sacando hasta este punto. Les tengo que decir que cada elemento químico tiene un símbolo, ¿ya?
Y el símbolo, este símbolo químico es una forma abreviada del nombre del elemento que estamos tratando, ¿ok? Ya, los símbolos sirven para resumir, para abreviar y para manejar los elementos químicos con más facilidad con ayuda del lápiz y el papel. Son representaciones, ¿ok? Muy bien, entonces ahora pasaremos al punto número 3, que trata pues los casos o los diversos casos en los que podemos pues organizar esto de la simbología de los elementos químicos, ¿ya? En el caso número 1 tenemos que el símbolo químico de un elemento es la primera letra del elemento, ¿no? Por ejemplo, si ponemos como caso el carbono, bueno, el símbolo del carbono es una C mayúscula, ¿no es cierto? Es la primera letra del nombre del elemento. De igual manera, con el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es un engendrador de agua, ¿no? Generador de agua. Su símbolo químico es una H mayúscula, ¿no? La primera letra. De igual manera con el oxígeno, cuyo símbolo químico es una O mayúscula. Algo importante que debes tener en cuenta siempre al momento de escribir. Estos símbolos químicos se van a escribir con letra imprenta, ¿ya? No vaya a ser que en tu cuadernito tú lo traspases con letra script o con letra gótica, no lo sé, ¿ya? Los símbolos químicos, te estoy diciendo, por favor, se escriben con letra imprenta y en este caso con letra imprenta mayúscula, ¿ok? Ahora pasemos al caso número 2, ¿ya? En el caso número 2 tenemos que el símbolo de un elemento químico está representado por dos letras del nombre del elemento. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, miren ustedes, en el caso del cobalto, este elemento químico se representa por dos letras, una C mayúscula y una O minúscula. Profesor, pero ¿por qué no se le representó quizás con la primera letra del nombre? Bueno, es que el carbono ya estaba utilizando la C mayúscula y no puede repetirse, ¿cierto? Los nombres son nombres diferentes para diferentes sustancias. En conclusión, deben tener diferentes símbolos químicos, por eso es que se usa en este caso la segunda letra o una segunda letra que se añade a la primera que está en mayúscula. Pasemos, por ejemplo, ahora nuevamente al caso del bario, que se simboliza con una B mayúscula y una A minúscula. En el caso del cadmio, su símbolo es CD y se lee como tal, ¿no? Se lee CD, ¿no? Y se escribe C mayúscula, D minúscula. Ojo que, ojito aquí, en el ejemplo del bario, antes de seguir avanzando, el símbolo del bario se lee BA, no BA, ¿ok? Es BA, el símbolo químico del bario. De igual manera con el cobalto, su símbolo químico es CO, no es CO, por si acaso, ¿ya? Bueno, ahora hablemos del cloro, ¿no? Cuyo símbolo químico tiene dos letras, de igual manera que los anteriores, y en este caso se utiliza la C mayúscula y una L. Profesor, un momentito. Profesor, y para el examen, para los grados que vengan, y suponiendo que yo voy a ser un ingeniero químico, ¿no? O un químico puro, profesor, ¿voy a tener que aprender de memoria todos estos símbolos? Bueno, a ver, hay muchas cosas que nosotros las aprendemos por repetición, ¿no? Y en ese sentido se quedan grabadas en nuestra cabecita y se reproducen de manera automática cada vez que las necesitamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero es la práctica, la experiencia de repetidas veces haber hecho o haber pronunciado estos o haber escrito estos símbolos, el hecho de que hace que nosotros las guardemos o los guardemos en nuestras memorias, ¿ok? ¿Ya? Yo no te estoy pidiendo que ahora te lo aprendas todo, pero para ayudarte a que tú puedas aprender los símbolos, porque es importante en una clase de símbolos químicos, es importante que tú puedas discernir y hacer uso de los símbolos químicos. Te voy a dejar una pequeña práctica calificada en la plataforma Líder Moodle,
¿ok? Y ahí te voy a dar ejercicios adicionales para que puedas afianzar, puedas reforzar los conocimientos, ¿ok, chicos? ¿Ya? Entonces, conclusión, no te estoy pidiendo que lo sepas todos los símbolos de los elementos, quizás solo de algunos, por ahora, y miren que esto se va a ir repitiendo porque la química la vas a llevar en el transcurso de los años venideros, ¿ok? O sea que vas a tener más oportunidad para que puedas seguir aprendiendo, ¿ok, chicos? Muy bien, ahora pasaremos al caso número 3. En algunos casos, el nombre difiere en los diversos idiomas. El símbolo de estos casos se deriva del nombre en latín o del nombre en griego latinizado. Conclusión, ¿qué me está queriendo decir el profesor? Que hay símbolos químicos que no van a coincidir o no se van a parecer al nombre del elemento en español. Tampoco se van a parecer al nombre del elemento en inglés ni en otro idioma. Ah, profesor, y en ese caso, ¿por qué, profesor, el símbolo químico del antimonio es Sb y antimonio se escribe así? Y no hay ninguna correspondencia, ¿no? Aquí no hay ninguna, no veo ninguna S y tampoco ninguna B. Ah, es que el símbolo químico del antimonio se deriva del nombre antimonio, pero en el idioma latín, ¿no es cierto? Es una lengua que se ha usado mucho a lo largo de los siglos, aunque ahora se usa cada vez menos, ¿no es cierto? Pero lo que te estoy explicando que el símbolo de este elemento químico no deriva de su nombre en español, sino más bien de su nombre en latín, ¿ok? Lo mismo ocurre con el azufre. El símbolo químico del azufre es una S porque azufre en latín se dice sulfur, ¿ok? Muy bien. De la misma manera ocurre con el símbolo químico del cobre. Cobre en latín es cuprum, por lo tanto su símbolo es Cu, ¿ok? Tenemos también el caso del estaño, cuyo nombre en latín es stannum, por lo tanto su símbolo químico es Sn. Con la plata se le conoce como argentum en latín, por lo tanto su símbolo químico será Ag. ¿Ok? Pasemos ahora al caso número 4, en el que vamos a ver que los nombres de los elementos se deben al descubridor, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? O sea, el descubridor es el que le pone el nombre al elemento según algún criterio o alguna afinidad que tenga el descubridor. Por ejemplo, hay elementos químicos que llevan o tienen un vínculo muy estrecho con lugares. Por ejemplo, el americio es un elemento químico en la tabla periódica, su símbolo es AM, y americio hace referencia al continente americano, a América, ¿ok? Hay otros elementos que tienen vínculo muy estrecho con planetas. Por ejemplo, el mercurio, que es un planeta que pertenece al sistema solar interior, cuyo símbolo del elemento químico mercurio es Hg. Asimismo, se colocan nombres en honor a ciertos científicos, ¿no? Por ejemplo, el elemento einsteinio, cuyo símbolo es Es. Se toman también como referencia algunas de las propiedades de los elementos químicos, ¿no? Algunas de las propiedades más notables. Por ejemplo, el oxígeno es un generador de óxidos, ¿no? Oxígeno, ¿no es cierto? Es un generador de óxidos. Más adelante vamos a ver la función óxidos, ¿no es cierto? Bueno, el oxígeno tiene la propiedad de ser un agente oxidante y su símbolo químico es una O mayúscula, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta este punto hemos desarrollado la parte teórica. Entonces ahora chicos, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios del Trabajando en Clase. Estoy en la página 118, ejercicio número 2. Dice así: querido profesor, ¿cuál es el elemento químico cuyo símbolo es Na? Na. Ya sé que la primera letra, la N, es en mayúscula. Muy bien, por los conocimientos previos que yo tengo, ubico rápidamente en la tabla periódica. Na es sodio,
¿no es cierto? Sodio, cuyo número atómico es 11 y su número de masa atómico es 23. ¿Ok? Entonces escribo allí sodio. Pregunta número 2. ¿Cuál es el elemento químico cuyo símbolo químico es K? O sea, potasio, el que está debajo del sodio. ¿Ya? Ahora que estamos viendo estos elementos, quería comunicarte lo siguiente. Miren ustedes, esta columna, ¿ya?, se le conoce como grupo número 1, la columna que está aquí es el grupo número 2, 2A, ¿no es cierto? 2A, entonces 1A, 2A, así sucesivamente, pero los elementos que están aquí, ¿no es cierto?, en esta columna, a excepción del hidrógeno, el hidrógeno no, bueno, son unos elementos altamente reactivos, especialmente con el agua, explotan, liberan energía en forma de calor al contacto con el agua, ¿ya? Y la radioactividad va creciendo hacia abajo. O sea, ¿cómo es eso, profesor? El litio es menos reactivo que el sodio. A su vez, el sodio es menos reactivo que el rubidio. Y el potasio es menos reactivo que el francio. ¿Ya? Como que si este elemento, el litio, explotara, pero la explosión va a llegar de manera lenta, en cámara lenta, ¿no es cierto? Y en cambio con el francio, la explosión o la reacción se va a dar de manera casi instantánea. ¿Ya? Muy bien. Pasaremos ahora a la pregunta número 4, que dice lo siguiente. El símbolo químico del aluminio, estamos hablando de un metal muy conocido en la industria, ¿no es cierto? Se hacen y se han hecho ollas de aluminio, hay teteras de aluminio. Bueno, el símbolo químico del aluminio es Al, por favor, ¿ya? Al. Muy bien, facilito la pregunta siguiente, la pregunta número 6, dice así: ¿a qué elemento químico corresponde el símbolo H? Ya lo estamos viendo, es el primer elemento de la tabla periódica. H es hidrógeno, ¿ok? Hidrógeno, ¿ya? Pregunta número 7. ¿A qué elemento químico corresponde el símbolo Ca? Bueno, estamos hablando del calcio. El calcio está ubicado en la segunda columna, el grupo 2A. Aquí lo tenemos. El número atómico 20, número de masa 40. ¿Ya? Ca es calcio. Pregunta número 9. Dice así: el elemento químico en honor a Europa, ¿no es cierto? Europa se llama europio. Lo tenemos aquí, tiene un número atómico de 63 y un número de masa atómica de 152. ¿Ok? El símbolo químico del oro es, bueno, échate a buscar en la tabla periódica, pero, ¿no es cierto? Para eso uno tiene que practicar para poder ubicar estos elementos con una mayor rapidez. Bueno, te cuento que el oro está cerca de la plata, ¿no? Si la plata está aquí arriba, la plata es 47, el oro es 79. Aquí lo tenemos, ¿ves? El símbolo químico del oro es Au, de latín aurum. ¿Ok? Entonces, símbolo químico del oro es Au. Muy bien, chicos. Como todos ustedes ya saben, es habitual, queda como tarea la página siguiente, la página 119. Voy a dejarles una práctica calificada de manera automática para que el sistema les ayude a fijar sus conocimientos, ¿ya? Muy bien, sería todo. Gracias. Chao.